Romanos, capítulo 16, el capítulo completo. Instrucciones finales del apóstol Pablo a los romanos. Escribe así: Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo, y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpias y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se le enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses con palabras suaves y halagos. Engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Timoteo, mi compañero de trabajo, les manda saludos, igual que Lucio, Jasón y Sosípater, judíos como yo. Yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gayo. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles. Un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente, por medio de Jesucristo. Amén.
Pues bien, hermanos, en este capítulo el apóstol Pablo menciona a varios de sus colaboradores, dando especial atención a algunos más que a otros, sobre todo por las implicaciones y futuras relaciones que pueden entablar con la comunidad de creyentes en Roma. La primera persona que cita el apóstol Pablo en este capítulo es la diaconisa Febe, una hermana que pertenece a la iglesia de Cencrea, y que aquí habría una imagen de ese mapa y señalaría esa ciudad de Cencrea que está en la región de Acaya, muy cerca de la iglesia de Corinto, concretamente a 8 kilómetros al sudeste de la ciudad de Corinto. Así que es posible que cuando Pablo menciona a los hermanos de la región de Macedonia y a los hermanos de la región de Acaya que decidieron mandar una contribución, una ofrenda económica a los hermanos pobres de Jerusalén, probablemente se esté incluyendo a los hermanos de la iglesia de Cencrea. Por otro lado, en Hechos capítulo 18, versículo 18, también se nos da un pequeño dato de que es en Cencrea donde Pablo hace un voto que implica que se rape la cabeza. Más allá de lo que pasa en Cencrea, no lo sabemos. La iglesia de Cencrea entra, por tanto, dentro de la lista de iglesias que Pablo conoce, pero que en un principio, según los datos que recogen aquí las cartas, Pablo no ha fundado. Y también entra en la lista de iglesias a las que el apóstol no envía una carta. Y ya os dije en su momento, ¿no?, esa pregunta de por qué el apóstol Pablo no escribe cartas a algunas iglesias y a otras sí. Y en medio de las diferentes posibilidades, así a modo de broma os comenté, ¿verdad?, que quizá el apóstol Pablo no escribió cartas a otras iglesias porque esas iglesias, digamos, que estaban muy bien, eran sanas y quizá ya tenían muy presente las enseñanzas del apóstol Pablo. O quizá también el apóstol Pablo, por respeto a los líderes que estaban en esas iglesias, no vio tan necesario enviar cartas a esas comunidades como sí a otras en las que Pablo sí presta mucho más atención. Dicho esto, lo que sí sabemos por este capítulo 16 es que había una hermana de muy buen testimonio en la iglesia de Cencrea, llamada Febe, la cual parece que tenía el deseo de ir a Roma y ser de ayuda para los hermanos de allí. No me imagino la confianza que tendría Pablo en esta mujer, pues como he dicho varias veces, Roma era una de las ciudades más importantes en aquel tiempo. Directamente la más importante, ¿verdad? Y todo apunta a que el apóstol veía con agrado que esta diaconisa, que tanto le había ayudado a él y también a otros, vaya a esta ciudad y sea de ayuda. Por supuesto, otro matrimonio destacado e importante en el ministerio de Pablo y que menciona aquí también en este capítulo es Priscila y Aquila, quienes parece, por el tono que escribe aquí el apóstol Pablo, que ya estaban en Roma y que en algún momento de los viajes arriesgaron su vida por Pablo. Y bueno, ya sabéis que Pablo conoció a este matrimonio, que en un principio no se menciona que tenían hijos, en Corinto. ¿Por qué? Porque compartían el mismo oficio, fabricaban tiendas. Ya sabéis también que Priscila probablemente era gentil y al menos seguramente de Roma. ¿Por qué? Porque Apolos era de la región del Ponto. Ambos estuvieron en Roma. Pero debido a una de las decisiones del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma, y es por ello que Priscila y Aquila salen de allí y deciden ir a una ciudad muy comercial, que es Corinto, que es donde conoce ahí al apóstol Pablo. Pablo también está muy agradecido por este matrimonio que tanto ha sido de utilidad para la misión de Dios. De hecho, en el versículo 5 se muestra el detalle de que hay una iglesia congregada en la casa de Priscila y Aquila. A partir de ese mismo versículo, el apóstol expresa saludos para varios hermanos y compañeros de ministerio que poco se sabe de ellos, más allá de lo que comparte el propio Pablo en estos versículos.
Los colaboradores mencionados son los siguientes. Epeneto, el primer convertido de Asia. Ya sabéis que la primera convertida de Europa es Lidia. Miriam o María, dependiendo de la versión que uséis. Andrónico, Junia, que algunos creen que era mujer. Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles, la familia de Aristóbulo, Herodión, la familia de Narciso, Trifena, Trifosa, Pérsida, Rufo y su madre, que además parece que fue hijo de Simón de Cirene, que quizá algunos os acordaréis que es aquel hombre que ayuda a Jesús a llevar la cruz durante un tiempo. Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, Olimpas y el resto de los hermanos que están allí y que Pablo quiere saludar, ¿verdad? Aquí nos encontramos ante uno de esos capítulos que salen tantos nombres que, bueno, si alguno quiere, pues puede buscar alguno que le guste para su hijo, sobrino o nieto, aunque es cierto que son nombres un poco extravagantes, ¿verdad? Y yo Rufo lo he escuchado no precisamente en una persona, sino en un animal. Pero, bueno, cada uno decide lo que quiere, ¿verdad? Ya sabéis que algunos tienen esa moda por poner nombres bíblicos a sus hijos y otros no le ponen necesariamente nombres bíblicos. Pues bien, dejando a un lado esta lista, resulta llamativo el considerable número de colaboradoras que salen aquí y que Pablo menciona que han sido de utilidad en el ministerio. Pues es un dato que para algunos teólogos genera mucho contraste con las interpretaciones que plantean a la hora de analizar otros textos de Pablo que ya hemos analizado aquí, ¿verdad? En otras cartas, donde habla aparentemente en contra de la labor de las mujeres. Pero como os comenté en su momento, y reitero en ello, el apóstol solo exhortaba a las mujeres de esas comunidades a las que se dirigía y no a las mujeres en general. Por supuesto que una mujer podía, y no solamente podía, sino que debía servir en la iglesia, servir en la misión de Dios, porque es la única manera de madurar en la fe, crecer en el Señor, ser llenas, en el caso de las mujeres, del Espíritu Santo. Imaginaos, si todas las mujeres tuviesen, en los tiempos de Pablo, incluso ahora, como algunos teólogos y pastores creen, mantenerse sumisas y calladas en la comunidad, ¿cómo podrían colaborar? Sin embargo, aquí el apóstol Pablo menciona a varias mujeres, porque varias mujeres, por supuesto que colaboraban, formaban parte de la misión. Mencionan aquí a una diaconisa llamada Febe, porque en definitiva, en Cristo, como ya sabéis, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, no hay gentil ni judío. En Cristo somos todos iguales por la gracia de Dios. Él no hace acepción de personas. Y desde luego este capítulo 16, desde la perspectiva que os he planteado, da más fundamento a esa idea de que Pablo, cuando escribe a Timoteo o escribe en Corinto, está mencionando situaciones concretas, donde había murmuraciones, donde había herejías, donde había chisme. Y por supuesto que en esos casos Pablo debía de ser severo a la hora de escribir sus exhortaciones. A partir del versículo 17 nos encontramos con las últimas instrucciones del apóstol, las cuales comienzan centrándose en la prudencia frente a posibles personas que puedan causar divisiones y problemas dentro de la propia comunidad de creyentes. Ya en aquel tiempo existían falsos profetas, falsas doctrinas, falsos maestros, que buscaban de cualquier manera introducir sus ideas en medio de las iglesias, vendiendo sus mentiras como verdad o comentando medias verdades que ya sabemos que son en verdad mentiras completas. Recordemos que cuando Pablo comparte el propósito de esta carta, menciona que él en verdad estaba convencido del buen testimonio de los creyentes, pero que les escribía con el fin de que puedan prevenir lo que pueda ocurrir en un futuro cercano. Y por tanto debían de tener presente la palabra de Dios, lo que el Señor deseaba, su voluntad, y Pablo con estas cartas también buscaba remarcar cuál era la voluntad de Dios. Por tanto, no estamos aquí ante una iglesia caótica,
no estamos precisamente ante una de las peores iglesias a la que Pablo se dirige. Ya os comenté que, según varios comentaristas, la iglesia de Corinto es una de, vamos a decir, las más difíciles, las más pecadoras, según cómo se refiere Pablo a esa comunidad. Y quizá Tesalónica sea una de las iglesias por las que Pablo siente más admiración. Y con Roma pasa algo parecido. Pablo expresa, él es consciente de que tienen un buen testimonio, pero con el fin de hacerles recordar lo que tienen que guardar y practicar en sus vidas, Pablo les escribe estas cosas. Ese era el propósito de su carta, como vimos en el capítulo 15. Del mismo modo, pienso que los pastores y predicadores de hoy deberían de actuar. No siempre dejarse llevar por la corriente de este mundo, sino saber cortar esa corriente en ciertos momentos y añadir aspectos que no vayan a remolque, sino que busquen prevenir. Cuando un predicador o un pastor simplemente, vamos a decir, se limita a comentar textos y temas bíblicos que de algún modo respondan a las dudas concretas de la mayoría de hermanos de una congregación, está actuando a posteriori. Ya hay heridas, voy a curarlas. Pero qué bueno es, ¿verdad?, prevenir antes que curar. Por eso, cuando se expone toda la palabra de Dios, todos los asuntos relevantes para la vida cristiana se van tratando. Dios va actuando, porque su palabra es viva y eficaz, en cada uno de los corazones que buscan del Señor. Por eso es bueno exponer la palabra tal y como es, con todos los temas que contiene. Desde luego, toda predicación debe estar contextualizada, es decir, también sería muy extraño que un predicador esté mencionando doctrinas cristianas que no tengan nada que ver, entre comillas, con el contexto cercano de la iglesia. Por ejemplo, las iglesias aquí en Madrid no están siendo perseguidas como en Corea, por ejemplo, o en otros lugares, ¿verdad?, hostiles. Sin embargo, es útil también tratar esos textos de persecución. Pero imaginaos que estuviese un predicador aquí todo el rato hablando sobre los textos que tratan la tribulación, el sufrimiento, la persecución, pues no respondería a nuestro contexto, porque nosotros no estamos perseguidos como otros hermanos que pertenecen a iglesias perseguidas. Sin embargo, el texto a veces trata estos asuntos y es bueno mencionarlos porque tarde o temprano vendrá esos tiempos de prueba, ¿verdad? Así que sí, toda predicación debe estar contextualizada y apuntar a Cristo, pero a veces ese ejercicio por intentar aplicar y contextualizar la palabra de Dios a la situación concreta de la congregación ha generado una realidad muy nociva para los creyentes. Pues la palabra no se debe adaptar a nosotros, sino que nosotros nos debemos de adaptar a la palabra. Nosotros debemos de ser transformados por la palabra de Dios y no transformar o editar la palabra de Dios para que de algún modo sea más accesible para nosotros, sea más gustosa de leer y de compartir y que no ofenda a nadie. Por eso resulta muy positivo ver el ejemplo de Pablo a la hora de escribir a las iglesias, pues no se limita a tratar solamente los problemas de la comunidad, por supuesto que también los trata, sino que amplía sus enseñanzas y exhortaciones con el fin de que la congregación vea más allá de sus problemas, vea más allá de sus circunstancias personales. Es decir, que la comunidad adquiera una conciencia de que la iglesia de Dios es una sola, congregada en diferentes partes. Por eso es que tiene propósito que Pablo haga una lista de hermanos a los cuales él envía saludos y luego después mencione a varios hermanos que junto con él envían saludos. Hermanos que han servido en diferentes lugares de Asia y de Europa. Porque así es la iglesia es plural, la iglesia es una congregada en diferentes partes. Yo sé, pues, que a menudo cuando leemos textos así, listas de nombres, reiteraciones de enseñanzas o datos o genealogías extensas, nos da la sensación de que esos versículos de la Biblia pues como que no sirven para nada, ¿no? ¿Para qué voy a perder mi tiempo leyendo aquí una lista de nombres que no tienen pues ninguna relevancia aparente, porque casi ni salen incluso en otras cartas? O si salen es una mención muy pero que muy breve, un versículo o poco más. Pero no es así, hermanos.
Hay de aquel que vea la fe como algo que solo sirve para su ámbito privado. Ya os comenté, sobre todo los viernes, con estos estudios de los diferentes evangelios que hoy en día se predican, que no tienen nada que ver con el evangelio del reino, cómo algunas personas manipulan la palabra de Dios para que simplemente sea a nuestro gusto, sea a la carta, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros debemos de entender que, por supuesto, la fe es personal, pero no es privada. Es personal, pero a la vez se vive en comunidad. La misión de Dios se debe de vivir de forma comunitaria, de forma social, viva. Pablo entonces aquí está advirtiendo en estos versículos a los creyentes de Roma de los falsos maestros, pero también les ha mostrado cuántos colaboradores conforman la misión de Dios. Y eso deja en evidencia, como os he dicho, que la Iglesia de Dios es una sola, congregada en diferentes partes. Que todos nos debemos apoyar y que por tanto entre todos nos debemos ocupar los unos de los otros. Como enseña el apóstol, muchos buscarán su beneficio personal, usarán la mentira y todo tipo de artimañas con el fin de engañar a otros y sacar algún provecho. Y es normal, son personas que están en las iglesias, pero que no son de la iglesia. Y eso Dios lo sabe al detalle. Y como dice el versículo 20, a su tiempo el Señor de paz aplastará a Satanás. Un poco paradójico, ¿verdad? El Dios de paz aplastará a Satanás. Ya sabéis que Dios es bueno, pero también tiene ira. Es misericordioso, pero también es justo. Pero mientras tanto, hay que vivir con sabiduría y bajo la gracia de Dios. Finalmente, Pablo concluye su carta mostrándonos que él era el autor, y comúnmente en las iglesias decimos cartas paulinas o las cartas escritas por el apóstol Pablo, pero seguramente no solo estas, sino otras más, eran escritas en verdad por un ayudante. En este caso, el ayudante se llamaba Tercio. Algunos teólogos divagan acerca de la idea de si quizá también el apóstol Pablo tenía sus ayudantes en cuanto a enviar cartas y escribirlas por su problema físico, que algunos piensan que era un ojo, que Pablo tendría algún problema con la vista y que quizá eso fuese el famoso aguijón en la carne. No lo sabemos. Son simplemente conjeturas que algunos tienen. Termina mencionando a algunos colaboradores que envían sus saludos: Timoteo, Lucio, Jasón, Sosípater, Gayo, Erasto, el tesorero y Cuarto. Por último, termina con una doxología, dando la gloria y la honra a Dios por todo lo que ha realizado y consumado en Cristo Jesús. Quedémonos con 3 conclusiones, hermanos. La primera, que la Iglesia está formando por personas que no solo creen en Dios, sino que también le sirven, que van creciendo en la fe y en el ministerio. Por supuesto, no todos al mismo tiempo desarrollan su labor ministerial, no todos al mismo tiempo identifican cuáles son los dones que Dios les da. Por eso es que aquí Pablo menciona a varios hermanos, pero evidentemente no menciona a otros. Y conociendo al apóstol Pablo, que tiene mucho gusto por hacer listas, estoy seguro que si podría haber mencionado más, lo hubiese hecho. Así que, de algún modo, podemos deducir que aquí son varios hermanos, hombres y mujeres, que sirven en el ministerio, en la misión, pero que no son personas que estaban allí para hacerlo todo ellos, sino que, como bien comenta el apóstol Pablo en Efesios 4, el Señor constituye apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, para que ellos preparen a toda la iglesia para que todos juntos sirvan en la misión de Dios. No el fin de voy a nombrar a estas personas como apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para que ellos lo hagan todo y el resto se queden mirando, aplaudiendo, qué bien lo hacen. Pues por supuesto que no. De hecho, eso es uno de los grandes problemas de la Iglesia en el siglo XXI. Que no solamente ha generado personas que espiritualmente están atrofiadas, sino que por otro lado ha generado que el ego de algunos predicadores y pastores, conferenciantes y cantautores esté tan, pero que tan inflado,
que aunque no lo digan, algunos sí, se creen dioses. Esa es una de las tantas razones que tiene el Señor para mostrarnos que el camino es que somos un real sacerdocio, que todos somos sacerdotes, que todos somos ministros, que somos un pueblo, todos juntos, y que todos debemos de crecer, conocer al Señor y servir en las áreas donde Dios nos ponga. No hay otra alternativa, no es negociable. Servir no es simplemente cumplir una agenda, no simplemente es tener un reconocimiento o una medalla. Es la forma de vida que debe tener un creyente, un hijo de Dios. Así que qué bueno saber, como ya tantas veces os he repetido, que Dios no solamente nos ha dado una nueva vida, sino que nos ha dado un sentido para vivirla. No nos ha dejado abandonados, como comentó Carla en la presidencia. No nos hizo pueblo y nos dejó allí, ¡hala!, buscaos la vida. Sino que nos dio su espíritu. Nos hizo iglesia. Nos hizo sus hijos. Nos ayudó a nacer de nuevo y a la vez nos adoptó como sus hijos. El Señor no nos ha abandonado. Todo lo contrario, está con nosotros. Está en nosotros. Porque tiene ese propósito de que juntos formemos parte de la obra redentora de Dios. Otro punto, el segundo, para tener en cuenta, es el cuidado que debemos tener entre todos ante posibles engaños que contaminen nuestro entendimiento del Evangelio. Hoy en día las ideologías contrarias a Dios están tan esparcidas que a veces nos cuesta discernir la mentira de la verdad. Hay muchas noticias manipuladas, muchas fuentes contaminadas. Ya no solamente hablo de la política y las elecciones generales. Todo está contaminado por cuanto, como bien le enseñó Jesús a sus discípulos, y lo vemos también, por ejemplo, en el desierto, el que reina este mundo es el diablo, y él es el padre de mentira. Así que es normal que todo lo que haya en este mundo, y que no sea de Dios, esté corrupto. Incluso nosotros reconocemos que aún siendo ya libres en Cristo, pero a la vez no, porque estamos en proceso, todavía hay corrupción en nosotros. Y si no, leed Romanos 6 y luego Romanos 7. Lo que quiero hacer, no hago, y hago lo que no quiero hacer. Y lo está diciendo el apóstol Pablo, una persona que entendemos que es madura en la fe. Y aún así veía luchas internas. Cuanto más aquellos que no tienen a Dios. Cuanto más aquellos que son hijos del diablo, porque no son hijos de Dios. Cuanto más aquellos que miran por sí mismos y no por la gloria de Dios. Así que, desde luego, debemos de cuidarnos como iglesia. Así como el apóstol Pablo advirtió a los romanos de que se cuiden, que vendrán tiempos malos, falsos maestros, falsas enseñanzas. Pues nosotros también, hermanos. Y como además no somos iglesia de Hortaleza, sino que somos la iglesia de Dios, y por tanto hay muchos más allá afuera, nuestra misión ya no solamente se limita a compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen, sino también a compartir el Evangelio con aquellos que han recibido otro Evangelio que no es el Evangelio de Cristo. Porque esas personas creen que son de Dios, pero no lo son. Y tarde o temprano seguirán de la presencia de Dios, de su iglesia, dejarán el servicio, el ministerio, porque no son de Dios. Y quizá alguno que otro seguirá sirviendo, seguirá siendo incluso hasta pastor o misionero o lo que sea. Y cuando esté en la presencia de Dios se habrá dado cuenta de que habrá servido para el Señor, pero no ha sido hijo de Dios. Como enseñó Jesús en su sermón, ¿verdad? Al final. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos demonios. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Qué bueno saber ese orden, ¿verdad? Entender que nosotros somos salvos por la gracia de Dios. No hay ni un solo mérito que podamos realizar que satisfaga a Dios para que nos perdone nuestros pecados por nosotros mismos. Solo en Cristo, en su Hijo amado, Él tiene complacencia. Así que es por Cristo que nosotros somos salvos, somos perdonados.
pero estando en Cristo debemos de servir en conciencia delante de Dios. Tanto es así que en varias ocasiones Jesús y el apóstol Pablo nos enseñan que todo aquel que cree en Él obtendrá la vida eterna. Por supuesto que sí. Pero en esa vida eterna hay diferentes realidades. Y dependiendo de lo que cada uno coseche, sembrará. De lo que cada uno siembre, cosechará. O como diría el apóstol Pablo, cada uno recibirá galardones según sus obras. Pero no son obras para ser salvos. Son obras para que cuando estemos en la presencia de Dios podamos servir en otras realidades que no sabemos con claridad, que Dios quiera, y quizá otros no tanto. Así que debemos, hermanos, de buscar cuál es la verdad, cuál es su evangelio, constantemente, porque hasta nosotros mismos buscaremos engañarnos. Y es normal que surjan estos engaños, pues el evangelio de Dios no es comercial. Son, vamos a decir, ideas totalmente contrarias a lo que el mundo de hoy nos vende. Seguir a Cristo, negar mi yo, vivir una fe intachable aunque eso implique la muerte. Nada de eso resulta atractivo para una persona que no tiene a Dios en su corazón. Le resulta más fácil ser su propio Dios. Es por eso que varias iglesias y varios predicadores han cambiado el evangelio de Cristo y lo han vuelto atractivo, lo han vuelto comercial. Ven aquí y Dios te va a bendecir con todo lo que tú quieras. Ven aquí y vamos a hacer un montón de ayuda humanitaria y justicia social para colgarnos la medallita y salir en noticias y artículos. Y por supuesto que Dios bendice, y por supuesto que debemos de servir e impactar socialmente. Pero no es la única responsabilidad que tenemos como iglesia. Por último, hermanos, qué bueno que la gracia y el poder de Dios esté presente en medio de nosotros, su iglesia. Qué bueno saber que el Señor tiene todo bajo su control, y que eso sea así es un gran motivo de paz, de esperanza, de gratitud. Como le dijo el apóstol Pablo a los romanos, el Dios de paz aplastará a Satanás. Y dice también, debajo de vuestros pies. Me pregunto si esto apuntaba a que ellos tendrían una pequeña victoria en medio de alguna batalla contra el maligno. Y es normal pensar esto. El maligno merodea, ¿verdad?, como un león rugiente, esperando a quién atacar, a quién cazar. Y si nos ponemos a divagar dónde está Satanás ahora, pues bueno, quizá ahora lo tenemos un poco complicado. Pero en aquel tiempo, como ya os lo dije, Roma era una de las ciudades más importantes. Y allí estaba una de las personas más importantes en aquel tiempo, el emperador. Así que quizá estaría Satanás por allí merodeando. Por eso me llama la atención que al final de esta carta el apóstol Pablo escriba eso. El Dios de paz aplastará a Satanás a través de vosotros. Me pregunto si esto apuntaba a algún tipo de victoria contra el maligno. O si quizás sea un texto profético que apunte a la victoria final que tendrá el Señor sobre Satanás y la Gran Babilonia, que algunos consideran que hace referencia a Roma. Desde luego es una reflexión que quizá evaluaremos cuando toquemos el libro de Apocalipsis. Mientras tanto, reitero mi asombro ante estas palabras. Dios, el Dios de paz, aplastará a Satanás a través de vosotros. Pues me hace recordar también a lo que se conoce comúnmente como el protoevangelio. El texto de Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Varios creen que ya desde el principio, desde el Edén, el Señor les mostró a Adán y a Eva el evangelio. Cristo, que será atacado por el maligno, acabará venciéndole. ¿Cómo?
pisando su cabeza. La cabeza, ya sabéis, que es un símbolo de autoridad, de poder. Y todo esto entra también dentro de las paradojas de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que la muerte, el pecado y el maligno fueron derrotados en la cruz. Y en efecto, fueron derrotados allí. Pero todavía no. Como bien aprendemos en Apocalipsis y en algunos textos también del apóstol Pablo, textos apocalípticos, todavía está el maligno, todavía está el pecado, todavía está la muerte afectando. Pero no tiene el poder que tenía, pero todavía está ahí. Así que me llama mucho la atención ese versículo del capítulo 16, porque apunta a lo que se menciona en Génesis capítulo 3 y desde luego apunta también a lo que aprenderemos en el libro de Apocalipsis. En definitiva, hermanos, aquí se está mostrando toda la evolución de la obra redentora de Cristo. Desde el principio se apuntaba a Cristo y como no podría terminar de otra forma, Pablo da gloria al Señor por todo lo que ha hecho durante su plan de redención, por todo lo que ha hecho también a través de Él, porque Él sabe que no tiene ni un mérito por sí mismo. Toda la gloria es para Dios. Ha sido, desde luego, una experiencia magnífica el poder exponer esta carta y espero que más adelante podamos tratar probablemente la carta a los Gálatas, donde el capítulo 1 empieza fuerte, ¿verdad? Todo aquel que os haya predicado otro evangelio distinto al que yo os he predicado, sea maldito. Una vez más lo repito, todo aquel que os predique un evangelio distinto al que habéis recibido, sea maldito. Ya veremos por qué el apóstol Pablo habla así a los Gálatas. Pero desde luego la carta a los Romanos es una de las cartas más estimadas del cristianismo y de la teología. Por supuesto que hay muchos asuntos que podríamos seguir indagando y que os invito que durante este tiempo, que algunos tendrán más, otros menos, de vacaciones, de descanso, podáis seguir reflexionando y aplicándolo en vuestra vida. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén.